Como sabéis, vamos con unos 35 minutos de retraso y necesitamos recuperar el tiempo en la medida de lo posible, dado que luego tenemos una mesa redonda. Bien, entonces, como ha comentado mi compañero Andreu Casero, lo que vamos a hacer ahora es dar pie a la siguiente ponencia y al término de esta ponencia, digamos que los dos ponentes, el profesor Ramón Zallo y el profesor Juan Carlos Miguel de Bustos, responderán conjuntamente las preguntas que queráis plantear. Eso sí, tendremos que seleccionar unas pocas intervenciones, dado los tiempos que manejamos, ¿no? Quería presentaros a este ponente, que es licenciado en Ciencias Económicas y en Filosofía y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Es máster en Economía por la Universidad de Grenoble. Desde 1987 es profesor de la Universidad del País Vasco, donde imparte docencia sobre los aspectos económicos de las industrias culturales, como catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Ha sido y es profesor invitado en cursos de doctorado y de máster y ha ocupado la cátedra UNESCO de la Universidad de Grenoble en el primer semestre de 2012. Una de las razones que justifican la presencia del profesor Miguel de Bustos es la reciente publicación, en octubre de 2012, de un libro colectivo que analiza el desarrollo de las televisiones autonómicas en los últimos años en nuestro país, con el título Televisiones autonómicas, evolución y crisis del modelo de proximidad, editado también con el profesor Miguel Ángel Casado del Río, por la editorial Gedisa, que han coordinado a una veintena de investigadores de varias universidades españolas y que ha permitido realizar una radiografía bastante aproximada de la realidad de las televisiones públicas de cobertura autonómica. Con esta presentación y dándole las gracias al profesor Juan Carlos Miguel de Bustos por haber aceptado venir en lo que ha sido prácticamente un atraco de última hora, pues le doy la palabra para que desarrolle esta ponencia. Y muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Después de la intervención de Ramón Zallo, no sé si a alguien le queda alguna cosa por decir, pero voy a intentar matizar aquí y ahí. Bueno, no es cierto. Lo que voy a hacer es, voy a hablar de un mapa de las televisiones autonómicas públicas, por eso TVAP, televisiones autonómicas públicas, sobre las que es muy difícil hablar porque realmente son unas realidades totalmente distintas desde un punto de vista político, sociocultural, etc. El título que a mí más me gusta es Crisis al cuadrado, pero sí, parece que crisis todo el mundo la asocia con crisis, ¿no? Cuando realmente tiene dos acepciones. Hay crisis en el sentido de dificultades, ¿no? Por eso el subtítulo es dificultades en un contexto de crisis, realmente una crisis radical en sentido económico. Crisis al cuadrado matizada. El plan, voy a hacer una pequeña presentación, presentar las tres etapas históricas de nacimiento de las televisiones autonómicas, la cuarta, que sería la actual, y que tal vez haya que empezar a pensar en una quinta precisamente porque el cierre de una televisión de un cierto tamaño y de con un carácter histórico y un peso tan importante como la valenciana, nos hace pensar que estamos ante una nueva etapa y habrá que observar qué es lo que sucede. Y después, en conclusiones, presentaré algunas reflexiones finales. Sobre la presentación, bueno, más o menos ya tienen 30 años, son muchos años de historia, nos solemos olvidar, indudablemente no todas nacen a la vez, pero hace mucho que empezaron a funcionar. Muchos investigadores, he escogido Ricchieri porque es un investigador italiano que ha venido muchas veces al Estado español a hablar sobre televisiones públicas, no solamente porque representa o conoce muy bien la realidad italiana, sino en general, es uno de los grandes estudiosos de las televisiones públicas, pero él y muchos han hablado o han dicho que el sistema audiovisual regional del Estado español es uno de los más ricos de Europa. Todo el mundo cuando habla de regiones piensa en Alemania
y cuando a un investigador extranjero se le comenta algo sobre la realidad de aquí, realmente se queda extrañado, perplejo, porque no tiene parangón. De la misma manera, también cuando se habla de la televisión británica, todo el mundo piensa que es una televisión muy centralista y, sin embargo, el 40%, por ejemplo, de la producción es producción regional, en el sentido de nación o sentido región, porque diferencian los británicos las dos cosas. Bueno, hablo de mesotelevisión, inspirado en nuestro colega Pierre Mousseau, que cuando hizo un libro pionero hace ya unos 30 y pico años sobre las televisiones regionales, porque es una de las cuestiones que más ha preocupado a los investigadores, lo local, lo regional, y que en Europa no se ha sabido resolver, y aquí tampoco, ¿no? O sea, bueno, no se ha sabido resolver bien, pero realmente porque es un problema muy complejo. Pierre Mousseau dice que hay tres niveles. En una región está el nivel cultural, político y económico, y se puede cruzar con tres realidades que son el espacio, o suelo, la memoria y sobre todo el proyecto. Entonces, las televisiones pueden y deben tener relación con los tres ámbitos, y muestra de la dificultad de que es difícil conjugar los tres. Por ejemplo, basta como ejemplo en el País Vasco, en la medida en que hay una televisión en una lengua y hay una televisión en otra, una ETV1, que es en euskera, intenta potenciar la lengua como factor fundamental, y ETV2 lo que intenta es potenciar, digamos, una sociedad integrada que resuelve los problemas y que está resolviendo los problemas políticos, sociales, etc. Entonces, en Cataluña, en la medida en que hay una lengua solo, pues la cultura y la política puede ir, no significa que pueden ir pueden ir a la vez. Y luego, el aspecto económico sobre todo lo han incorporado, ahora vamos a ver las televisiones de la tercera generación, pero siempre ha estado detrás de la justificación de por qué una televisión pública. Bueno, primero una televisión y luego una televisión pública, que es la de conseguir estructurar un cierto tejido industrial en torno al audiovisual. Por eso, bueno, he elegido tres figuras. La cultura a través de la tele sería como ir sobre un raíl, ¿no? Un raíl en el sentido de que, bueno, es uno de los principales vehículos de expresión, pero sobre todo de futuro. La tele como locomotora, porque la BBC, supongo que ahora se empezará a hablar de cifras, Ramón lo ha hecho, ¿no? Hay un estudio que se hace cada 2 años en Gran Bretaña, y es para ver cuál es el valor añadido que la BBC entrega a la sociedad como devolución de lo que los británicos le han dado, y entonces viene a ser del doble. No es el factor multiplicador, sino que es el valor añadido. O sea, entonces es por cada libra invertida, bueno, o donada a la BBC, si se quiere, la BBC entrega a la sociedad británica el doble. Eso es una de las cosas a tener en cuenta. Las etapas, pues hay 3 etapas de nacimiento. La primera, pues, es en los años 80, es la vasca, la catalana y la gallega. Tienen presupuestos relativamente altos. En la segunda generación vamos a ver que los presupuestos bajan un poco, siguen siendo altos, pero ya hablamos de medianos altos. El Estatuto de Radio y Televisión Española pesó demasiado en cuanto a la forma de organizar los canales, sobre todo en la forma de organizar, menos en la forma de financiar, porque se ha asegurado la financiación a través de presupuestos. Bueno, curiosidades es que la televisión catalana y la vasca empezaron a emitir antes de que se hubiera legalizado, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, y
He releído un texto de Richard Maxwell, es interesante porque las televisiones autonómicas fueron estudiadas mucho en su inicio. Hemos estado recordando antes los congresos masivos, pero que eran hace muchos años. Y entonces, en esta época, hablamos de 1995 y antes, muchos observadores exteriores miraban hacia aquí y entonces subraya la identidad política de las televisiones regionales, a pesar de que luego han incorporado, unas más que otras, los aspectos, digamos, identitarios, culturales, etcétera. Por supuesto, dirá alguien, para eso es una televisión autonómica, pero se ha incorporado después y también se ha incorporado después la parte económica, la parte política, de identidad política que justificó el nacimiento era interesante, pero luego el problema es que han sido determinados partidos quienes han asumido la identidad, la cultura, etcétera. La segunda etapa, casi todas nacen en un solo año, que es 89, si bien pues ya estaban aprobadas, ¿no? En el caso de Madrid y la valenciana, sobre todo, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no han salido a la vez, ¿no? Pues hubo mucha más presión los vascos y los catalanes y los gallegos. En este caso, en esta segunda etapa, se habla de una etapa nueva porque Andalucía es la primera que tiene como objetivo no un objetivo lingüístico, cosa que las tres primeras sí que lo tenían, y nace la Forta en 1989, no surge desde el principio, y esta es una federación sobre la que se debiera casi destinar otro congreso, porque realmente de federación lo único que tiene es el nombre, ¿no? Porque, bueno, pues cada 6 meses eligen al director, pero luego comentaré algo, no ha habido realmente ni reflexiones dentro de la Forta. Me acuerdo que una crítica que les hicimos telefónicamente, ¿no? Porque les pedimos unos datos, era, dijimos, todos los datos que utilizan todos los investigadores universitarios son los datos que da el enemigo, UTECA, sobre costes, sobre si cumplen o no las televisiones los aspectos de servicio público, y curiosamente después de decirles eso, hicieron un pequeño informe bastante raquítico que no ofrece mucha resistencia o no se enfrenta demasiado a lo que dice UTECA, que es, que me acuerdo que era eso, todo el mundo dando los datos de UTECA y sobre todo tomándolos como datos fidedignos, ¿no? Sobre costes, etcétera. Ya he comentado que los presupuestos son un poco más bajos, pero siguen siendo altos. Y la tercera etapa, que es la etapa puede acabar en el 2008 o algo así, en el que hay siete canales nuevos y en los que nacen muchos ya con una capacidad de externalización importante. En la medida en que los costes son muy pequeños y en la medida en que se empieza a hablar ya de costes y que es incluso más difícil justificar, porque en la primera etapa, la lengua y la cultura, nadie puede decir, nadie puede oponerse. En la segunda son grandes, también está además la valenciana, pero en esta tercera, ¿por qué por ejemplo, pues Canarias ahora, tal, si tiene... Bueno, en esta se empiezan a conjugar, en esta tercera etapa, lenguas un poco, la balear, por ejemplo, de tal manera, y luego los económicos que antes he dicho. En estas tres etapas que hay una sucesión de justificaciones de nacimiento, el resumen sería que en la primera los factores sobre todo son lingüísticos, como resumen, indudablemente están todos los otros que hemos comentado, los identitarios culturales. En el segundo son los identitarios y luego aspectos más generales de servicio público, y luego en el tercero sería un mix, porque en Baleares se justifica por la lengua, en otras por aspectos económicos, como en Extremadura, etcétera.
Bueno, lo único o lo fundamental a destacar de estas tres fases es que hay al menos tres razones, tres filosofías que no se llegan a unificar, ¿no? Lo normal hubiera sido que hubiera habido, por ejemplo, dentro de la Forta, mucho más intercambio sobre evolución del servicio público, cuál es el papel de las nuevas tecnologías, etcétera. Y entonces las tres etapas, las de la tercera, ¿no? Las televisiones de la tercera etapa son muy distintas, no solamente porque tienen muchos menos costes, sino porque luego, como vamos a ver, están mucho más externalizadas. De esta fase cuarta, que empieza en el 2008 y que habrá que ver dónde se cierra, si se cierra ahora y empieza una nueva, quiero destacar cuatro aspectos que serían, bueno, cuatro, de nuevo me recuerda la palabra raíz sobre los que funcionan, sobre los que evoluciona esta etapa. Va a ser la externalización, la multiplicidad de audiencias, la politización y luego a vuelta con los costes, porque parece que es lo único que caracteriza a una televisión, es que tiene que tener costes reducidos. Se habla solo de costes, pero debe hablarse y relacionarse los costes siempre con objetivos determinados para ver si eso es mucho o poco, etc. Estos cuatro ejes lo que hacen es poner en entredicho el ente, porque yo de lo que estoy convencido es que hay un ataque general en los últimos años que con la crisis se ha agravado contra lo público, en concreto contra el servicio público de televisión. No lo hacen directamente, estoy pensando en el PP en concreto, sino que lo hacen a través de los entes, en algo que yo llamo el sumatorio de los problemas. Se coge el aspecto negativo de una televisión y se asignan todos esos aspectos negativos a todas las televisiones. Es indudable que alguna falla un poco por la gestión, otra no realiza perfectamente otro aspecto, apenas invierte en nuevas tecnologías, no fomenta la participación, pero esta está politizada, entonces todas están superpolitizadas, esta está mal gestionada, todas están mal posicionadas, etc. Ese daño que se asigna a los entes, en el fondo, debe ser visto como un ataque directo y frontal a la institución de servicio público que nadie puede, bueno, que por ahora nadie quiere negar. Bueno, salvo, supongo que Cospedal un día de estos pues dirá también que fue un error, ¿no? No solamente cuando ha dicho hace poco la educación, ha sido un error, ¿no? Fue un error lo de las televisiones autonómicas. Bueno, sobre la externalización, lo que voy a comentar es que la ley esa que indudablemente habría que derogar, la ley 612, es curioso porque es una ley tremendamente corta, pero subraya muy bien en el preámbulo y después en la ley, que es realmente corta, dice exactamente lo mismo. Es curioso porque la justificación, por eso coloco el párrafo 3, la justificación es la situación económica, dice, y la consolidación presupuestaria y saneamiento de cuentas. Lo único que le preocupa a esta ley es, cuando promueve la externalización, es la gestión meramente económica, entonces, sin tener en cuenta cuáles son los objetivos, cuáles deben ser los objetivos de una televisión. Con esta nueva ley, las comunidades autónomas pueden optar por seguir como antes, ¿no? Prestar el servicio de manera directa, hacerlo de manera indirecta, cualquier tipo de colaboración público-privada e incluso enajenar la titularidad. Absolutamente todo tipo de posibilidades, ¿no? Desde seguir como ahora hasta la privatización total. Recordemos que hasta esa fecha, hasta el 2012, estaba prohibido, ¿no? la externalización. Si bien ya había algunas que estaban externalizadas, Canarias, Aragón, Baleares, etc. Bueno, lo que he estado mirando quiénes están detrás de cada televisión, es
es realmente complicado y merece la pena hacer un estudio sobre la externalización, porque en los últimos concursos para externalizar distintas acciones aparecen montones de asociaciones de empresas, pero siempre hay dos, al menos dos, que se repiten, que son Vértice 360 y Sequoia, que ya estaban en estas televisiones, en Canarias, a través de Video Report, Aragón, que ha tenido desde el 2006 distintos contratos, primero con Factorial Plural, después con otra empresa que se llamaba Chip Audiovisual y ahora con Inevent. Entonces, pero siempre han estado las mismas empresas, Heraldo de Aragón, Telefónica, etc. Entonces, lo que hay que preguntarse observando quiénes son los componentes, los que están detrás de las externalizaciones, que curiosamente en las dos grandes, en Sequoia y en 360, son dirigentes o personas que tienen mucha relación con el Partido Popular. Lo que hay que preguntarse es cómo afecta a las televisiones autonómicas. Entonces, lo primero es que la lógica de cercanía, la lógica que debe caracterizar a las televisiones autonómicas, que es responder a esos tres ejes que hemos dicho de cultura, digamos, proyecto político, social e incluso económico, la lógica de cercanía se desdibuja porque vienen empresas que lo único que les preocupa son los costes y que tienen sus sedes en Madrid o en Barcelona. Además, la externalización plantea un problema porque en la medida en que la producción se lleva fuera, las personas que trabajan dentro de las televisiones no pueden objetar, no pueden reflexionar sobre cuál debe ser el objetivo de los programas, qué tipo de programas, etcétera, porque parece que, bueno, pues se deja esa responsabilidad a las otras empresas. Y sobre todo es que se deja de costado o imposibilita la gestión de las productoras de la región, en el sentido de que la externalización dificulta la creación de un tejido industrial relacionado con la región. Además, van a aparecer nuevos actores, eso es a nivel incluso de todo el Estado. Están ahora Sequoia y 360, pero detrás están siempre intentando participar el grupo vasco El Correo y después también Mediapro, etc. Entonces habrá que ver cómo se recompone la producción en el Estado español. Es curioso porque cuando se observa, estuve mirando cuando en octubre del 2010 estaban las propuestas de externalización aquí en Valencia, vi que había un montón de productoras asociadas y entonces dije, bueno, señal de que realmente hay detrás cifras importantes. Claro, pueden ser 40 millones, se empieza a hablar de esa cifra. Entonces, el primer eje, digamos, que atraviesa las televisiones autonómicas es la externalización y la privatización, que en una época de crisis, por eso del contexto de crisis, va a crecer y veremos dónde nos lleva. La segunda es que hay distintas programaciones y distintas audiencias. Realmente, la pregunta que nos hacíamos cuando pensábamos en el libro era: ¿hay algún tipo de programación que simplemente viendo porcentajes nos permita ver
que eso es de una televisión pública autonómica y dijimos, bueno, no, porque realmente hay que ir viendo televisión a televisión y sobre todo entrar a ver cuáles son los programas. Pero, bueno, en relación también a esto voy a comentar ahora. Sobre las audiencias, lo único que he querido marcar y quiero que se vea es que se habla de que las televisiones autonómicas en el 2012 tenían tan solo una audiencia de 9,6. Bueno, y eso es poco, indudablemente que todas han ido bajando, absolutamente todas, Televisión 1, la 2, la 5, la Antena 3, etcétera. No me parece que como media un 9,5 o 9,6 sea poco, porque, claro, eso como media. Si después observamos las distintas comunidades, vemos que en varias pasa del 10, como en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en Aragón. En Aragón, todo el mundo habla de Aragón, ¿no? Porque, claro, siendo pequeña y una de las últimas, también muy externalizada, pero es una de las que más se ven, el 13,7. Si solamente viésemos las audiencias, claro, hay algunas que tienen muy poco, ¿no? Indudablemente. Si viésemos solamente las audiencias, diríamos, bueno, es mucho o poco 13, pero lo que sí observamos es que si miramos los informativos, las audiencias son bastante elevadas, hasta el punto, bueno, TV3 el 31% y Aragón, que es también un buen ejemplo, tiene el 30%, indudablemente depende de cuándo, esto es de noviembre de este año, pero son cifras que hacen que sea la televisión más vista, generalmente suele ser en la 1, pero a veces es en el Telediario 2. Entonces, eso nos habla de que es la esencia, ¿no? Las esencias de las televisiones autonómicas tienen que ver con los informativos. Las gentes queremos ver, nosotros queremos ver cosas que hable de lo que nos rodea. Si observásemos, he distinguido entre televisión pública, televisión privada y televisión autonómica. Veríamos que las televisiones públicas tienen muchísima información cultural, bueno, información o programación cultural. La media en la 1 y la 2 sería el 23,9 y la media general de todas las televisiones, incluyendo las privadas, sería el 14%. Entonces, en cultura y en informativos está por encima de la media, observando la primera con un 46,5%, ¿no? de programación dirigida a información, y en las televisiones autonómicas es complicado ver, pero hay, porque alguna se puede parecer a alguna privada, pero realmente hay cifras que muestran claramente que buscan, que intentan la proximidad, que yo creo que es su esencia. Las televisiones autonómicas realmente tienen que dedicarse a aspectos culturales e informativos menos, aunque no signifique que deban dejarlo, menos al prime time, a programaciones de ficción. Dicho esto, alguien diría, sí, pero las series de nuestras zonas y tal, indudablemente que hay que hacer, pero muchas intentan competir en prime time y resulta que hay, con los costes que se empiezan a asignar a las programaciones de estas televisiones, lo van a tener complicado. Antes, cuando veíamos que solamente queda ya un 30% o un 35% de los presupuestos destinados a programas, porque el personal empieza a ocupar ya cifras muy, muy importantes. Entonces, eso va a dificultar el competir en prime time continuo, en un prime continuo todos los días, etcétera. Bueno, las privadas apenas tienen informativos, apenas tienen cultura, tienen poca ficción, pero tienen muchísima miscelánea, muchísimo infoshow, eso no es fundamental. Y pasamos al otro eje, que es el de la politización y gobernamentalización. Las televisiones realmente ganarían muchísimo si se explicitaran los objetivos, si se intentaran medir esos objetivos y si se intentase promover, ¿no? el alcanzar los objetivos que no sobre los que hubiese algún problema. Bueno,
todo el mundo vamos a citar a Allin y Mancini, pero solamente es para ver que si nos dicen hay tres maneras grandes de organizar un sistema, y en concreto el sistema audiovisual, el profesional típico de la BBC, el cívico típico de Holanda, de Alemania, Bélgica, en el que tienen mucha presencia los grupos no solamente políticos, sino sociales e incluso religiosos. El parlamentario nos tranquilizaría porque diríamos, claro, el parlamentario, España, Portugal, Grecia, Italia. Entonces es cuando empiezas a sospechar cuando ves los países que están. Porque el que sea parlamentario, aunque por ley el Parlamento debe controlar la televisión, observamos que ese control es realmente imperfecto. La politización en nuestras televisiones autonómicas se muestra incluso en los bloques electorales. Digo incluso porque España es el único país en el que los tiempos se reparten en función de los resultados de los que han tenido los partidos en la legislatura anterior. En Francia, por ejemplo, se hace los tiempos, es un sistema complejo, pero se empieza con los tiempos según encuestas de las personas, de los grupos que se presentan en esta etapa. Y luego después, en un segundo momento y en un tercer momento, los tiempos son iguales. Entonces, indudablemente, sí, se reparten según los resultados de las anteriores elecciones, lo que se hace es fomentar y subrayar el status quo, ¿no?, de quienes mandan. El segundo aspecto político es en la manipulación de programas, en el vetar determinados programas, incluso en ver quiénes son los invitados a los debates, etcétera. Y ese es un aspecto que me parece importante, que se nota también en la falta de gestión, del control de la gestión a priori y a posteriori. A priori, porque en muchas televisiones se saltan los mínimos controles de publicidad, los mínimos controles de tal forma que las contrataciones se hagan de manera pública, pero sobre todo lo que más me preocupa es el control a posteriori, es decir, ver la gestión, cómo se ha hecho. Eso es. Entonces, ¿cómo se hace ese control a posteriori? El control a posteriori, que yo creo que si hay un buen control a posteriori, el a priori va a funcionar, por eso le doy tanta importancia, se realiza a través de tres mecanismos. El primero son las comisiones del Parlamento, que en principio todo el mundo tiene que tener, si bien hay muchísimas excepciones, ¿no? A pesar de que haya control, realmente no se aplica. Luego las entidades que controlan las finanzas, institutos de cuentas, etcétera, que elaboran informes, pero tampoco luego después se aplican. Y luego los consejos audiovisuales que solamente Cataluña y Andalucía tienen. Eso es curioso, porque si observásemos, diríamos que todo el mundo tenga un consejo audiovisual y que los controles realmente sirvan, ¿no? Ha habido muchas reformas y entonces, claro, en 30 años ha habido muchas leyes reformadas. Curiosamente, sobre todo las últimas, no han añadido, digamos, no han incrementado ni la transparencia ni la gestión, digamos, democrática. Y la crisis lo ha agravado. El País Vasco es el único que modificó la ley en el 98, no, perdón, en el 2006, he puesto esto, creo que es el 2006, sí, 2006. En esa modificación se amplió el número de miembros del Consejo a 19. 4 tenían que ser representantes de partidos u organizaciones sociales. Claro, pero en otras, pues eso yo creo que debiera ser imitado. Ampliar el número y, sobre todo, introducir a personas que no tengan una vinculación política, al menos no partidista. Sin embargo, en el resto, en modificaciones como en Cataluña o en Galicia, el efecto ha sido reducir, por ejemplo, a 6. Entonces, claro, reducir a 6, si se reduce a 6 el número
de miembros del Consejo, lo que se hace es realmente reducir el pluralismo. Y entonces, esa es una de las consecuencias de la crisis, porque si se dice, no, es que con eso se ahorra, lo que se ahorra es en costes, pero realmente en lo que se está perdiendo, que es en lo que se debiera ganar, es precisamente en pluralismo democrático. Y el otro eje también es el de los costes. Es lo que yo llamo el síndrome Euteca, porque continuamente se habla de que los costes son altos, son excesivamente altos. Entonces, antes de que digamos una cifra, Ramón ya ha avanzado alguna, lo que hay que ver es que los costes deben estar relacionados con el para qué. Entonces, después se tomarán medidas, después se recortarán o se incrementarán. Entonces, bueno, veo que no me queda mucho tiempo. Lo que quería aquí resaltar era que, o recordar mejor, que el coste por habitante en España es de 46 euros por persona y 128 por hogar, y que la televisión española, la central, tan solo supondría 12 euros, lo cual es tremendamente barato si pensamos con la media francesa, ¿no?, que son 86, y 34 vendrían de las televisiones autonómicas, total 46, y en la medida en que las familias son más grandes, en el Estado español la cifra sí que se aproxima un poco e incluso supera la francesa, ¿no? Individualmente el coste por habitante en España son 46, mientras que en Francia por habitante son 86. Y sin embargo, si vemos el coste por hogar, son 128 y 121, porque los hogares son muy, muy diferentes. Bueno, lo que quería comentar también era que en los costes son lo que son, y el problema que tienen las televisiones autonómicas es que los ingresos publicitarios, que pueden suponer un 30% del total, cada vez son más reducidos. Esto se ve en esta tabla. Las televisiones autonómicas en 7 años tienen casi un tercio de los ingresos publicitarios. Entonces, un 30%, ¿no?, de ese 30% de la financiación, cada vez es más complicado tener ese 30% que se necesita porque la publicidad es muy poca. Los presupuestos se han ido bajando, en los últimos 4 años han bajado un 20%, pero si miramos 4 o 5 años y miramos algunas televisiones, por ejemplo en el País Vasco ha bajado un 35% los presupuestos, mientras que las subvenciones se han reducido bastante menos. Entonces, claro, alguien puede decir, pues lo que vamos a intentar es racionalizar. Eso es lo único bueno que puede tener la crisis, en el sentido de que, bueno, pues que hay que ajustar, se supone que sea público, no, la gestión tiene que ser perfecta, eso se le supone, pero va a ser en dificultades. Bueno, de las conclusiones quería destacar un par de aspectos. Lo que he llamado las dos espirales, las dos espirales problemáticas. La primera es que si se reducen los costes de programas, hemos visto que cada vez hay menos dinero para programas porque los costes de personal suponen un gran porcentaje. Si además hay menos ingresos, menores ingresos significa peores programas, la calidad se deteriora, las audiencias se van, y entonces con eso empiezan los problemas. Me acuerdo que Mark Thompson hace 4 años, que cuando era el responsable de la BBC, decía que el primer pilar sobre el que se fundaba la bondad, la calidad de la BBC eran sus recursos. Tenía recursos financieros sobrados y suficientes, al menos suficientes. Entonces, era el primer pilar, antes que los objetivos, etcétera, ¿no? Tenía el dinero suficiente para después poder hacer buenos programas. Por eso coloco que el primer pilar se ha ido.
Y luego, en paralelo, es que si descienden los presupuestos, se ahorra en consejeros y otros aspectos, y entonces se pierde en independencia. Con menores presupuestos, nada de decir vamos a fomentar, vamos a hacer unos buenos servicios en Internet, nada tampoco de vamos a crear nuevas comisiones o nuevos... o vamos a apostar por unos ciertos programas que tengan éxito, que respondan a las expectativas de la sociedad, etc. Bueno, lo único que haría sería, para acabar, sería recordar lo que he comentado de que ese sumatorio de lo malo que se coloca a todos, con la reflexión siguiente. Realmente estas televisiones autonómicas son diversas. Esa diversidad es uno de los grandes valores, incluso, no es el primero, pero no cabe hablar de televisión autonómica, sino de televisiones autonómicas con sus grandes problemas y sus aciertos, pero precisamente esa diversidad, leyendo, por ejemplo, los objetivos de cada una de las televisiones, muchos se repiten, pero es curioso porque pensábamos, ¿por qué no se habrán reunido y hacer, digamos, como un 80 o 90% común, ¿no? Cada una tiene sus objetivos explicitados de una manera, en un orden diferente, luego no se han hecho... no se ha visto cómo medir el cumplimiento de esos objetivos, de tal manera que entonces UTECA puede decir que las televisiones públicas no cumplen sus objetivos. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero no pueden demostrarlo. Y entonces esa diversidad, que es uno de los principales puntos positivos de las televisiones autonómicas, se convierte precisamente en la gran debilidad, por eso que he comentado antes de que los aspectos negativos, tal televisión funciona mal en la gestión, tal está muy endeudada, tal está muy politizada, se adscribe automáticamente a todas las televisiones, de tal manera que cuando alguien, hasta ayer cuando veníamos del aeropuerto con el taxista, ¿no? O sea, inmediatamente opina por lo que oye, o sea, piensa en su televisión, pero piensa que todas las televisiones autonómicas tienen absolutamente sus problemas más, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es repensar, que repiensen cada una en su región y, sobre todo, estableciendo lo que se denomina transferencias entre ellas, de cara a buscar un poco más reflexiones, coproducciones, porque a mí me interesa ver programas que aquí puedan tener éxito. De la misma manera en que no solamente los cómicos, ¿no? Digo, los programas más o menos cómicos son los que pueden recorrer, como Vaya Semanita, etcétera, ¿no? Que fue un éxito en Euskadi y después ha pasado. Pero yo creo que también hay otro tipo de programas que pueden hacernos conocer realidades y también nos podemos divertir con ellos e informar. Vale, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar, a dejar un turno de preguntas, aunque sea un cuarto de hora, porque es que si no la cosa se puede complicar mucho. Hay que hacer un pequeño descanso antes de la mesa que estaba prevista para las 12:30. Entonces lo que haremos será cortar un poco el descanso. Y bien, pues ahora es el turno de que desde vuestras butacas planteéis preguntas o cuestiones que creáis oportunas. Creo que hay un micrófono, al menos. 2. Bien. ¿Sí? ¿Hay alguna más? Si podéis identificaros en cuando vais a hacer la pregunta, señalando simplemente el nombre, lo que cursáis, si estáis estudiando o dónde procedéis antes de la pregunta.
Hola, molt bon dia a totes i tots. En primer lloc, soc Maria Millán, estudiant de tercer de periodisme. En primer lloc, moltes gràcies a Ramon Zallo i a Juan Carlos Miguel de Bustos per les seues ponències. Penso que han sigut molt interessants i que ens ajuden a comprendre millor la nostra realitat, tant a nivell nacional, autonòmic i dels mitjans de comunicació i serveis públics. Avui estem a aquest congrés parlant sobre que hem perdut la nostra eina d'informació i de comunicació i jo volia aprofitar aquest moment per informar-vos a tots i m'agradaria haver-lo fet quan està així el nostre rector, Vicent Climent, omplint-se la boca parlant de que la universitat pública és un lloc on s'ha de crear l'esperit crític i de fomentar, quan ell és el primer que a dia d'avui ha obert 3 expedients disciplinaris a 3 estudiants arbitràriament per organitzar la xerrada de música combativa en la que va vindre Juanra. Jo volia informar-vos d'això perquè aquests expedients disciplinaris s'estan aplicant una normativa franquista de l'any 54 que, entre altres coses, també prohibís portar minifalda o declarar-se en contra de la religió cristiana. No? Volia informar-vos perquè em sembla un acte de censura quan és el primer, el Vicent Climent, el que s'ompli la boca dient que vol llibertat d'expressió i que va a les manifestacions en contra de la censura de Canal 9 o el tancament de TV3 i és el primer que està perseguint els seus estudiants que només volen fer una universitat plural per a tots i totes i veritablement pública. També volia convidar-vos a solidaritzar-vos en els estudiants que estan sent perseguits, que poden finalment i tots ser expulsats de la universitat per donar veu a gent que està combatint i que l'únic que pretén és una universitat pública i de qualitat i uns serveis públics que donen veu a tot el món. Bé, en això volia convidar-vos també el dijous a les 11 a una concentració per mostrar el rebuig a aquestes accions fascistes del nostre rector que diu moltes coses però que veritablement després no fa res i que l'únic que fa és perseguir els estudiants que volen defensar el públic i una educació de qualitat. Moltes gràcies. Bé, per favor, hi ha alguna intervenció per part del públic adreçada als nostres convidats? Bé. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por las ponencias que me han resultado muy interesantes. Soy Beatriz Montes y hasta el 6 de noviembre he sido directora adjunta de Servicios Corporativos de Radio Televisión Valenciana. Y bueno, lo que quería únicamente puntualizar era que la externalización no es siempre negativa, puede contribuir a esa colaboración público-privada que en estos momentos de crisis es tan necesaria. Y en los pliegos se puede establecer, porque nosotros así lo hicimos, desafortunadamente pues no ha podido ser, pero sí que establecimos mecanismos que lo que permitían era apostar por una televisión de proximidad y mecanismos como que toda la producción, que por cierto era producción propia, aunque se externalizara, fuera en valenciano, que el domicilio social o la sede social del adjudicatario estuviera radicada en la Comunidad Valenciana, que el 70% de los trabajadores afectos a la prestación del servicio tuvieran conocimientos de valenciano, un conocimiento además medio, y que tuvieran experiencia tanto en el sector audiovisual valenciano o que hubieran trabajado en la propia Radio Televisión Valenciana. Con esos mecanismos lo que pretendíamos era que se apostara por los trabajadores de la Comunidad Valenciana y por empresas que estuvieran radicadas en la Comunidad Valenciana, de tal manera que se consiguiera que todo fuera más próximo y con una televisión más de proximidad. Eso es todo, gracias. Sí,
Si hemos dado una impresión de que estamos en contra de externalizar algunas cuestiones, es una impresión equivocada, o sea que nos explicaremos mejor. Yo creo que hay un determinado tipo de producciones que no debe hacer la televisión, porque no tiene plantilla para hacerlo. Pero todo lo que pueda hacer la propia televisión, nunca hay que desvestir al santo para vestir otro, y además de manera artificial. Pero lo que sí tiene que preocuparse un contrato programa es que haya una canalización de programación también, de programas, de producción de programas al sector audiovisual para potenciarlo, porque es parte del conjunto del tejido audiovisual de un país y que en la medida que esté vinculado a las con unas relaciones, digamos, de competencia, complicidad, pero con exigencia de calidad, eso es bueno para el sector audiovisual. Es malo cuando crecen empresas de manera artificial, es decir, sin tener competencia. Es malo cuando, de alguna manera, las empresas públicas lo que hacen es, gente que está trabajando dentro, a través de contratos especiales, los envían a trabajar fuera y, de hecho, son casi como la plantilla, pero trabajando en una empresa fuera. Por lo tanto, ha habido ahí tantas trampas en ese tipo de procedimientos que lo mejor sería digamos, que se clarificaran y que hubiera una producción del sector audiovisual significativa, siempre buscando la calidad, siempre, yo creo que la ha comentado muy bien, implicando digamos, a los recursos humanos valencianos, siempre con las exigencias que vayan por delante del propio servicio público y que no sean las exigencias de las empresas las que pervierten el propio servicio público. Digamos, de esas características, ese maridaje entre televisión pública y servicios de producción creo que puede funcionar perfectamente, siempre con criterio, con controles, con vigilancia, para que no haya chapuzas, pero vamos, está claro que se requiere un sector audiovisual privado, aparte, y que además debe buscarse su potenciación a efectos sobre todo de ficción, a efectos documentales, y en la parte informativa tengo bastantes más dudas. En general creo que la información debe controlarse muy desde el ámbito público, las temáticas de debates deben orientarse desde el sentido de la democracia política, que para eso está también la televisión, y, por lo tanto, generando ciudadanía, que no es la misión de las empresas privadas, que es la de ganar dinero y hacer productos de calidad para que les contraten el próximo día. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros los informativos y deportes eran absolutamente realizados con los propios trabajadores de la casa, porque también creíamos en eso, en que la información debía estar absolutamente controlada. No obstante, en la propia externalización, también los programas, porque nosotros licitamos horas de programación, pero el contenido de los programas lo controlábamos desde dentro de Radio Televisión Valenciana, con personal de la propia Televisión Valenciana controlando esos programas que se iban a emitir. Y también les hacíamos utilizar nuestras propias infraestructuras a cambio de un canon, por supuesto. O sea, era intentar optimizar en la medida de lo posible la infraestructura sobre la base de un modelo que se había reducido y que necesitábamos sacar adelante con los medios que teníamos, que eran escasos. Totalmente de acuerdo con lo que has comentado y totalmente de acuerdo con lo que Ramón ha dicho al principio, y es que la externalización, como la mayoría de las cosas, no son ni buenas ni malas, o sea, depende de cómo se hagan. Realmente en economía uno de los grandes avances fue el hablar de externalización versus internalización, y era, ¿cuándo se externaliza algo? Cuando los objetivos se consiguen mejor externalizando. Pero lo que queremos denunciar cuando hablamos de la lógica de externalización es que se asocia únicamente con una lógica de costes. Es decir, que indudablemente vas a conseguir costes menores, sobre todo las televisiones que empezaron externalizadas, esa en la tercera etapa, Aragón, etc. Entonces, es una lógica muy simple que puede llevar precisamente a que las televisiones autonómicas pierdan su esencia en la medida en que de la externalización se llega a la privatización. Y entonces, lo que realmente hay que debatir es los informativos. Yo también creo que no deben nunca externalizarse. Bueno, en algún caso sí es que es el control, pero sería ridículo. Entonces, ¿para qué está la tele? Es decir, las externalizaciones, antes todo el mundo... hay ciertos servicios informáticos, técnicos y tal, que es normal, porque tú no puedes omniabarcar absolutamente todos los ámbitos de una empresa, que ya de por sí es muy complicado. Pero los informativos, nunca. Y luego, bueno, si se consigue mejor, incluso también la construcción de un tejido industrial, bueno, bienvenida. O sea,
¿Alguna pregunta más? Una única por problemas de tiempo. Hola, bueno, yo soy Azara Cañedo, yo soy estudiante de doctorado, hago una tesis sobre teles autonómicas y mi pregunta va para Juan Carlos Miguel de Bustos sobre el libro que hablábamos al principio, que él coordina en el año 2012 y que, bueno, que enhorabuena primero por el libro porque hacía falta un libro que hablase en conjunto sobre la problemática de las televisiones autonómicas, pero va un poco sobre el tema de la clasificación en 3 etapas que se plantea en el libro, que no coincide con una clasificación previa que en el año 99 se presenta en otro libro, en el de televisión de proximidad, coordinado por Garita Onandía y Miquel de Moragas, en el que la clasificación que vosotros planteáis, decís que elimináis los años que van del 90 al 99, bueno, no los elimináis, pero decís que no consideráis que son hitos históricos para lo que es la televisión autonómica. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué realmente no son hitos históricos cuando en esos años surge la televisión privada, surge el satélite, algunas televisiones autonómicas entran como accionistas en vía digital, que creo que ya un poco podría ser el inicio de esta crisis, ¿no? El surgimiento de la televisión privada y el ataque que se hace constantemente desde la UTECA y otros organismos privados a la televisión de servicio público. Ya. Bueno, lo de las etapas, a mí hay 2 cosas que no me preocupan demasiado, que son las definiciones y las etapas. Digo definiciones porque siempre se puede encontrar una mejor. Y las etapas realmente sí que respetan la esencia. Lo que quisimos era ver que, según los ejes que considerábamos que era el peso de la lengua, el tamaño de los presupuestos, incluso el proyecto político, veíamos que nos cuadraba perfectamente que las que más esfuerzo hicieron al principio son la catalana, la vasca y la gallega, y luego veíamos que marcaba una nueva etapa el que una televisión, también importante en tamaño como la andaluza, no tuviese como primer objetivo la lengua, porque bueno, entonces, teniendo eso, nos salían las etapas. De la misma manera también, antes cuando he dicho, ¿cuándo empieza la 4ª etapa? Que nadie ha empezado a hablar, pues alguien puede decir, bueno, pues en el 2011, yo creo que el 2008, porque la crisis realmente es quien subraya las dificultades de las televisiones autonómicas. Entonces, 4ª etapa, pero enseguida seguramente habrá que pensar en una 5ª. Entonces, es muy interesante la pregunta, pero no considero demasiado. O sea, cuando se hace una clasificación no es tanto para que esa sea para siempre, sino que esta clasificación explica lo que queremos explicar que hay, que es que son diferentes ritmos de construcción o diferentes objetivos o diferentes. Pues muchas gracias a todos. Vamos a dejarlo aquí por el momento. ¿Sí? Perdón. Vamos a hacer una. Hola a todos. Yo soy Marisa Monferrer, he sido trabajadora de Canal Nou durante más de 10 años. Aquí en la segunda fila y más atrás hay muchos trabajadores de Canal Nou, han venido de Valencia. Gente, bueno, grandísimos profesionales que llevan toda la vida trabajando ahí y que me merecen todo el respeto del mundo. Lo digo por algún comentario que últimamente hemos tenido que oír. A ver, hay una persona aquí de público que ha sido fundamental en esta última etapa de Radio Televisión Valenciana, que es la exdirectora general, es Rosa Vidal. Una persona que nos volvió a ilusionar a todos, que hizo las cosas, en mi opinión, y la de mucha gente que está aquí, muy bien, ¿vale? Hubiera sido una empresa rentable, que diera beneficios, que estaba dando, y que hiciera buenos programas en valenciano, fomentando la cultura, hubiera podido ser una televisión de referencia, ¿vale? Y que ha acabado, lamentablemente, en un cierre. Nosotros estamos de permiso retribuido. No sabemos cuánto tiempo, cuántos meses. La única esperanza que nos queda es que el ERE de extinción que se está haciendo lo tumbe otro juez. Esa es la única esperanza para poder reabrir la tele. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a ella
su opinión como exdirectora general, pero también como experta en leyes y abogada del Estado. No está en este Lamentablemente es que no está en este momento. Ha salido, estaba aquí. De todas maneras, si os parece, esa cuestión yo creo que se puede plantear también en otros momentos a lo largo del Congreso, ¿eh? Bueno, como bien ha dicho Javier Marzal, ha tenido que salir un momentito Rosa Vidal, pero ella, como volverá, le dejaremos que conteste por alusiones, ¿vale? A lo mejor. Vale, muchas gracias. Esa cuestión la podemos plantear, si os parece. Bueno, pues esta misma tarde, además, tenemos una mesa redonda en la que van a participar una serie de trabajadores de la tele. Yo creo que ese podría ser el contexto quizás idóneo, ¿no?, para plantearlo, aunque bueno, supongo que serán cuestiones que saldrán de forma recurrente a lo largo de estos 2 días, ¿no? Lo dejamos como asunto pendiente, no lo olvidaremos. Reitero las gracias por la presencia de estos 2 ponentes, el profesor Zallo y el profesor Miguel de Bustos. Y si os parece, reanudamos la sesión con una mesa redonda a las 12:55, 50:55, ¿no? Muchas gracias.